¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una capacidad que tenemos como el ser humano para expresarnos y comunicarnos a través de diversos sistemas de signos, ya sea orales, escritos o gestuales. El lenguaje constituye una de las características principales que separa el género humano de los animales. Es una capacidad innata que todos los individuos tienen, que comienzan a desarrollarse a partir de la gestación. O sea, quiere decir que nosotros desde cuando estamos en la barriga de nuestra madre ya tenemos esa capacidad, y que se establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social en el que se desarrolla. El lenguaje es una capacidad lingüística que posibilita el uso de una lengua. Es la base de la comunicación de nosotros como ser humano. El desarrollo del lenguaje implica varios aspectos, aspectos cognitivos, la percepción, atención y otros más elaborados como el pensamiento. Nosotros, el captar algo es como un tipo de lenguaje que nosotros tenemos. El social afectivo. Es el comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. A nosotros comportarnos, de la manera que nosotros nos comportamos, es una manera en la que nosotros nos expresamos. Es un tipo de lenguaje. Los sentimientos que nosotros expresamos también. El auditivo, comunicación por medio de sonidos. Nosotros nos podemos comunicar por medio de sonidos, ya sea, como en este caso, hablando, escuchando, etc. Y el de motor es expresiones corporales, como por ejemplo cuando a nosotros nos desagrada algo, nosotros solemos hacer expresiones como de desagrado, o cuando nos da risa algo, solemos reírnos. ¿Cuáles son las formas del lenguaje? Las funciones del lenguaje. Todas las personas nos comunicamos a través del lenguaje. Es un sistema estructurado que nos permite compartir información. También es un sistema que cumple con diversas funciones según las necesidades comunicativas de cada individuo. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje conforman un proceso de comunicación que, para ser analizado, involucra otras áreas de estudio de gran importancia, como la lingüística, la comunicación e incluso la psicología, entre otras. Por tanto, las funciones del lenguaje van más allá de la acción de transmitir, recibir un mensaje oral o escrito. Y esto se debe a que la comunicación debe cumplir con el propósito de compartir información, opiniones, sentimientos, deseos, órdenes, entre otros. Función referencial. Esta función se basa en el uso del lenguaje. Esta puede referirse a todos los factores externos y propios de la comunicación. Esta también es la que usamos día con día, es la que más se usa porque la implementamos en la comunicación que tenemos, ya sea con los docentes, con los amigos, con cualquiera. Es la más utilizada en la comunicación. Esta función es la referencia, es la más predominante en el acto comunicativo. Su propósito es transmitir y dar a conocer algún dato de la realidad o contexto sin que el emisor aporte su opinión al respecto. La función emotiva. Esta función también es denominada función expresiva. Lo que podríamos decir de esta función es la donde expresamos cómo nos sentimos, como en algún mensaje, cuando extrañamos a alguien, cuando queremos ver a alguien, pues es lo mismo, digamos. Entonces, en esta función se transmite más que todo los sentimientos de lo que queremos dar a entender. Como tercer función, tenemos la función apelativa o conativa. Es aquella en la que el emisor espera generar una reacción con el receptor e influir en su conducta. La función apelativa se acostumbra a emplear en el lenguaje coloquial, en los enunciados publicitarios o en contexto. Esta función también se implementa en los textos literarios. Esta también se hace en un amplio uso de adjetivos valorativos y también busca influir en las conductas de los demás. Como tenemos unos ejemplos, como podría ser por favor,
puedes abrir la ventana, entre otros. Como cuarta función tenemos la función fática, o también se le podría llamar función relacional. Es aquella que se centra en el canal de comunicación, que utiliza con el objeto de verificar su funcionamiento e iniciar, prolongar o interrumpir la comunicación. En este sentido, la función fática del lenguaje no es precisamente informar, sino verificar que en el canal de comunicación funcione correctamente. Como quinta función, tenemos la función metalingüística. Se preocupa por el código del lenguaje. En este caso, tanto el emisor como el receptor reflexionan y analizan sobre el propio lenguaje en el que se comunican, generalmente con el fin de aclarar alguna duda o hacer alguna sugerencia o corrección, incluso ofrecer una definición. Y por último tenemos la función poética. Esta función también se le podría llamar estética del lenguaje, que se basa en el mensaje, en los recursos literarios que se implementan en el texto. También en los estilismos que son empleados y hacen mayor énfasis en la información que se transmite y se acostumbra a emplear en obras literarias. Como algunos ejemplos que se podrían dar de esta función serían como cuando se implementa en los poemas o en las rimas o entre otros. Esta función también del lenguaje, sin embargo, esto no quiere decir que esta función se limite solo al área literaria, también puede ser empleada en cualquiera de diversas ocasiones. El lenguaje es un conjunto de normas compartidas que permiten a todas las personas expresarnos de una manera lógica. La primera función del lenguaje es la comunicación, ya que nosotras las personas tenemos la necesidad vital de comunicarnos o de relacionarlos con otras, y esto es gracias al lenguaje. ¿Cómo influye el lenguaje en lo social? La lengua se considera como una parte integrante de la realidad social y cultural, y a la vez como un sistema de la realidad misma. Existen varios tipos de lenguaje. Existe el lenguaje natural. El lenguaje natural es el que traemos por nación, todas las personas, ya sea el lugar donde nacimos, de diferentes países. Por ejemplo, nosotros los salvadoreños hablamos el idioma español. El lenguaje formal, este lo podemos escribir en un documento. El lenguaje formal, este es el que transcribimos en un papel. Este es para darle mayor importancia al documento que realizamos. Por ejemplo, en vez de escribir usted, escribimos la palabra tú. El lenguaje literario, este es el que más nos escriben los escritores. También nos hacen comunicación y para tener una mayor comunicación a la hora de leerlo. El lenguaje no verbal, este es el que utilizamos a diario con todas las personas cuando nos comunicamos entre sí, ya sean los gestos o la forma de mirar a otra persona. El lenguaje escrito, este es el más fácil, porque es el que escribimos en un papel, ya sea en un portapapel o en un móvil. Un ejemplo de este puede ser las cartas o los correos. El lenguaje oral, este es el que utilizamos a diario para comunicarnos con las demás personas. El lenguaje es la capacidad innata del ser humano para expresarse y comunicarse con los demás. La palabra lenguaje también por extensión se usa para referirnos a todo tipo de sistemas de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por ejemplo, el lenguaje musical, el cual tiene un sistema propio. ¿Cómo aparece el lenguaje? Se ha establecido que el primer tipo de comunicación fue el lenguaje verbal del Homo sapiens hace 2,5 millones de años. La comunicación consistía parcialmente en sonidos. Además, el Homo sapiens también abrió otra forma de comunicación, la no verbal. Se cree que utilizaron movimientos de las manos y el cuerpo para dar signos y gestos como una forma de expresión. Pero si estamos hablando de la época en que los humanos usaron la comunicación verbal por primera vez en forma de palabras en lugar de sonidos, entonces se argumenta que las palabras se usaron hace alrededor de 150 años debido a la existencia más temprana de evidencia en ese entonces. Cuando se habla de los primeros rastros del lenguaje escrito, hay evidencia que sucedió hace 6.000 años.
por lo que se puede decir de una manera segura que el lenguaje hablado tiene más tiempo que el lenguaje escrito. Sin embargo, hay debates hasta el día de ahora porque no se sabe cómo surgió el lenguaje. Evolución del lenguaje. Se cree que el lenguaje se desarrolló a través de varias maneras trabajando simultáneamente, a través de la evolución lingüística personal, la transmisión cultural y social y la evolución biológica. Hay muchos estudios y teorías de cómo el lenguaje adquiere evolución y adapta con el tiempo, según Noam Chomsky, profesor de lingüística y filósofo, apoyó que el desarrollo lingüístico personal en la autorización de que el lenguaje es algo que no se puede enseñar, pero se adquiere de manera innata a medida que las personas se desarrollan y crecen. El lenguaje ha evolucionado según la satisfacción de nuestras necesidades y el deseo que tengamos de adquirir un conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros desconocemos alguna palabra o algún tema, buscamos información que nos enriquezca nuestros conocimientos. Otro ejemplo podría ser cuando un bebé quiere comer, lo transmite de manera por gestos o llantos, porque aún no ha desarrollado su habla. ¿Cómo surge? El lenguaje surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia de la especie humana. A lo largo del tiempo fueron surgiendo diversos sistemas y lenguas que permitieron la exteriorización entre los individuos. Sin embargo, las teorías actuales entienden que el lenguaje integra la constitución cerebral del ser humano y que la educación realiza únicamente la función de desarrollar en los individuos. El lenguaje surge para comunicar pensamientos en un determinado grupo de individuos y ayudarnos y apoyarnos entre nosotros. También están los tipos de lenguaje, que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es aquel que se transmite a través del habla, por ejemplo, explicar un tema o saludar a una persona. El lenguaje no verbal es aquel que se transmite de manera a través de imágenes, sonidos o gestos. Un ejemplo podría ser las señales de tránsito. Bien, ahora hablaremos sobre las teorías del lenguaje. Las siguientes teorías ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo entendemos y utilizamos el lenguaje y ha influido significativamente en la investigación lingüística y psicológica. Estas teorías son teoría del determinismo lingüístico, teoría del condicionamiento operante y la teoría del desarrollo cognitivo. La primera teoría es la teoría del determinismo operante. Esta teoría, a diferencia de las otras, dice o postula que el lenguaje influye mucho en nuestra manera de percibir el mundo y de interpretarlo. Algunos aspectos claves de esta teoría es la configuración del pensamiento. Según esta teoría, el lenguaje no se limita a expresar nuestros contenidos mentales, sino que configura nuestra forma de pensar. Las categorías gramaticales en las que el lenguaje clasifica el mundo que nos rodea influyen en nuestra visión del mundo. Por ejemplo, las estructuras y estrategias interpretativas que utilizamos están vinculadas al contexto cultural y comunicativo en el que crecemos. Otro de los aspectos claves de esta teoría es el determinismo y conceptualizaciones propias. Cada lengua posee términos y conceptos que no pueden ser completamente explicados en otras lenguas. Esto significa que nuestra percepción de la realidad está moldeada por el lenguaje que utilizamos. Quizás suena un poco difícil de entender, pero a continuación vienen unos ejemplos para una mayor comprensión. El sexismo lingüístico es uno de los ejemplos de esta teoría. El uso de palabras con género pueden influir en nuestra percepción y roles y estereotipos. Por ejemplo, si siempre decimos bombero en lugar de bombera, podemos reforzar la idea de que este trabajo es exclusivo para hombres. Y así con muchos más ejemplos. Si siempre decimos mecánico en lugar de mecánica, estamos seleccionando el género quien puede desarrollar este oficio o este trabajo. Otro de los ejemplos para comprender mejor esta teoría
es la conceptualización del tiempo. Algunas culturas no tienen palabras para expresar unidades de tiempo como minuto o hora. En lugar de eso, pueden referirse a eventos específicos o al ciclo natural. Por ejemplo, cuando el sol está alto o antes de que anochezca. Esto afecta su perspectiva de tiempo y cómo lo organizan. Es decir, que si yo hablo con una persona que en su lenguaje no hay una palabra para expresar unidades de tiempo, no me va a entender cuando yo utilice esa unidad. Ejemplo, si yo a una persona de estas le digo que se tome un medicamento a las 6 de la tarde, una hora específica, esta persona no me va a entender, porque en su lenguaje no está esa unidad de tiempo, en su lenguaje no se expresa esta unidad de tiempo. Entonces, diferente es que si yo le digo a esta persona que se tome un medicamento al caer la noche, esta persona por sí sola ella captará que estamos hablando de un tiempo determinado en el ciclo natural. Otra de las teorías es la teoría del condicionamiento operante. Esta teoría del condicionamiento operante postula que el comportamiento humano es moldeado y controlado por las consecuencias que siguen a dicho comportamiento. Los puntos claves de esta teoría son la adquisición del lenguaje. El lenguaje se adquiere a través de la interacción con el entorno. Propone que los padres desempeñan un papel fundamental en la formación del habla de sus hijos, al reforzar los sonidos que asemejan el lenguaje adulto. En resumen, el lenguaje no es innato, sino que se adquiere a través de la interacción social y el refuerzo de las respuestas lingüísticas adecuadas. Otro de los puntos claves es la relación entre el conductismo y lenguaje. El conductismo y el lenguaje están estrechamente relacionados. El enfoque del esquema estímulo-respuesta permite comprender cómo se asocian los estímulos lingüísticos con las respuestas verbales, facilitando así el aprendizaje del lenguaje. El conductismo ha contribuido al estudio del lenguaje al detectar la importancia del contexto en el desarrollo lingüístico de los niños y al promover el desarrollo. El conductismo ha contribuido al estudio del lenguaje al destacar la importancia del contexto en el desarrollo lingüístico de los niños y al promover el análisis de las asociaciones entre estímulos y respuestas verbales. Hay etapas del desarrollo lingüístico según esta teoría, y estas etapas se clasifican en dos. En la etapa prelingüística, que es la etapa en la que el niño adquiere habilidades comunicativas previas al lenguaje propiamente dicho, y la segunda etapa es la etapa lingüística. Aquí el niño comienza a desarrollar el lenguaje estructurado. ¿Qué significa esto? Para mayor comprensión, traigo dos ejemplos. Imagine a un niño que dice mamá y el niño recibe una sonrisa y atención. Como resultado, es más probable que repita esa palabra en el futuro, ya que asocia mamá como una respuesta positiva. Si un niño dice una palabra inapropiada y recibe una reprimida, aprenderá a evitar esa palabra en el futuro para evitar consecuencias negativas. En resumen, la teoría ha dejado una huella significativa en el campo del lenguaje. Su enfoque en el condicionamiento operante y el refuerzo ha demostrado ser una herramienta efectiva para comprender cómo los individuos adquieren y utilizan el lenguaje. Y por último, tenemos la teoría del desarrollo cognitivo. La teoría nos proporciona una visión interesante sobre cómo el lenguaje se desarrolla progresivamente desde los primeros años de vida hasta la madurez. Como aspectos claves de esta teoría está el desarrollo cognitivo y el lenguaje. Sugiere que el lenguaje se construye a medida que el niño interactúa con su entorno. El desarrollo cognitivo y la capacidad cognoscitiva del individuo influye en la adquisición del lenguaje.
En otras palabras, se necesita inteligencia para adquirir y utilizar el lenguaje. Las etapas del desarrollo cognitivo y del lenguaje, según esta teoría, son 3, por las cuales el niño pasa. La primera es sensorimotora. Desde el nacimiento hasta los 2 años, el niño explora el mundo a través de los sentidos y la acción. La segunda etapa es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Y es acá donde el niño desarrolla el lenguaje y el pensamiento simbólico. Como etapa número 3 están las operaciones concretas. Comprende de 7 a 11 años. Aquí el niño comprende conceptos lógicos y razona sobre objetos concretos. Y como último está la etapa por la que el niño pasa, que es la etapa operaciones formales. A partir de los 11 años, el niño obtiene pensamientos abstractos y razonamientos hipotéticos. Ejemplo de esta teoría: durante el periodo entre los 2 y 7 años, el lenguaje de los niños experimenta un progreso. Comienza el niño a decir palabras simples, como por ejemplo leche, y luego construye oraciones simples. Por ejemplo, quiero leche. Como segundo ejemplo está que a medida que el niño avanza en su desarrollo cognitivo, comienza a aprender conceptos abstractos como el tiempo. Por ejemplo, el niño logra comprender que ayer es el día que ya pasó y que mañana es el día que viene. Este ha sido el tema que como grupo nos tocó desarrollar, que es el lenguaje. Agradecemos su atención.